Hola, tenéis el micrófono desactivado en la sala. Ahí sí. Ahora sí, gracias. Ya. Bueno, el tema que yo les voy a presentar se titula Incorporación de la perspectiva escolar en la evaluación de profesores en formación de historia. Ya, esta temática proviene de que yo llevo alrededor de 15 años trabajando como supervisora de prácticas en una universidad en Chile. Entonces, en ese contexto me he ido fijando un poco cómo va este tema y a partir de eso les voy a explicar un poco cómo va la investigación. Contarles que en términos generales los modelos de formación de profesores plantean que para poder egresar deben hacer prácticas en centros educativos. El modelo de formación práctica considera una evaluación que está puesta en dos miradas fundamentales. La del tutor de la universidad que va a la escuela, observa las prácticas docentes, entrega retroalimentación para la mejora, califica y también certifica las prácticas de este profesor en formación. Y por otro lado, tenemos la mirada del mentor, que es el profesor que está en la escuela, que acompaña en el día a día a los profesores que están haciendo la práctica, también los retroalimenta en función de la mejora y los califica. Sin embargo, desde la perspectiva que he tenido yo, este modelo, que está ultra validado, que funciona, etcétera, invisibiliza la mirada de los receptores finales de la enseñanza que tienen los profesores en formación, que son los estudiantes. Entonces, bajo la perspectiva de diferentes investigaciones, la mirada de los estudiantes tiene la potencialidad de retroalimentar las prácticas docentes para poder mejorarlas. Entonces, a partir de eso, se plantea el objetivo general de esta investigación, que tiene por propósito generar un instrumento y poder validarlo para permitir, o sea, para recoger las percepciones de los estudiantes en las escuelas para retroalimentar el desempeño de los profesores en formación de historia. De manera que las opiniones de los estudiantes no queden simplemente como opiniones, sino que queden con datos validados, ¿cierto? Levantados desde este instrumento. Desde este objetivo emergen tres objetivos específicos, que son obviamente generar el instrumento para la reflexión de los futuros profesores de historia respecto a la docencia que realizan en sus prácticas. En segundo lugar, poder caracterizar el desarrollo del pensamiento histórico que se lleva a cabo en las clases que realizan los profesores de historia en sus prácticas. Y por último, poder retroalimentar a estos profesores en formación y al mismo tiempo al programa formativo sobre la docencia que están realizándose en los contextos de las prácticas. Entonces, para la elaboración de este instrumento, es necesario tener en cuenta distintos elementos teóricos. En primer lugar, señalar que en Chile la formación inicial docente está regulada desde el año 2016 por la ley 20.903, que se llama Ley de Carrera Docente. Esta ley establece dos grandes tramos en la carrera. La primera es para los profesores en formación y esta comienza cuando alguna persona se matricula en un programa de pedagogía de alguna universidad que está acreditada. Y luego, al momento del ingreso, pasan a denominarse profesores en ejercicio. Estos dos tramos también están regulados por la política pública mediante los estándares. En el caso de los profesores en formación, los programas universitarios tienen que regirse por los estándares de la profesión docente para carreras de pedagogía, y hay uno específico para cada una de las áreas disciplinarias. En este caso yo me fijé en el de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, pero también encontramos estándares para el área de química, de biología, de matemática, etc. Luego, también están los estándares de la profesión docente en el marco para la buena enseñanza que rige el ejercicio de la profesión docente, ¿cierto? Y que también es el parámetro para la evaluación que se hace de los profesores. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos de la política pública que dictan cuáles son los estándares de la formación docente, es que tenemos un primer elemento. Para explicar específicamente los estándares de las carreras de pedagogía, encontramos que hay dos grandes áreas. Una, que son los estándares pedagógicos y que son comunes para todas las carreras de pedagogía y que tienen que ver fundamentalmente con la gestión del aula, la planificación, la evaluación, y que es como el corazón pedagógico de la labor docente. Y en el caso de la carrera de historia en específico, hay 4 estándares disciplinarios, que son el estándar de historia, el de geografía, el de educación ciudadana y el de ciencias sociales. Lo interesante de los estándares disciplinarios es que no solamente dicen cuál es el contenido que tiene que saber el profesor en formación respecto a su disciplina, sino también cómo enseñarlo, cómo lo lleva a cabo dentro de la sala y cómo desarrolla, en este caso específico, el estándar A, que es el foco que estoy haciendo yo, cómo desarrolla el pensamiento histórico en sus estudiantes en la sala de clase.
Luego, la otra gran corriente teórica que está a la base de la elaboración del instrumento es toda la investigación referida al pensamiento histórico. ¿Ya? Esto está definido como el proceso creativo que atraviesan los historiadores para interpretar la evidencia del pasado y generar narrativas históricas. Cuando nosotros revisamos la literatura, nos damos cuenta que hay distintos modelos sobre desarrollo del pensamiento histórico, pero en este caso yo me quedo específicamente con el de Seixas y Morton, porque es el primero en sistematizar las habilidades de pensamiento histórico, definirlas y también establecer niveles de profundidad. Entonces, estos autores plantean que hay 6 grandes conceptos de pensamiento histórico que deben ser desarrollados para alcanzar la habilidad del pensamiento histórico. Entonces, a partir de esto también se tuvo en consideración los elementos para la creación del cuestionario. Y por último, una tercera dimensión, que es la dimensión socioemocional del aula, que dice relación con las habilidades para la generación de vínculos e interacciones sociales, y que finalmente es una dimensión súper importante dentro de la sala de clase, porque está vinculada al desarrollo de aprendizajes profundos y a las relaciones interpersonales que se dan en la sala, y que según la literatura también tienen que ser gestionadas por el docente. Entonces, a partir de eso, viene el cuestionario que les voy a presentar a continuación. Respecto a la metodología de trabajo, esta es una investigación de carácter netamente cuantitativa que sigue un diseño de investigación basado en la encuesta y una recogida de información que se hace mediante el cuestionario que se elabora. ¿Ya? La administración de estos cuestionarios se va a hacer de forma presencial, o sea, básicamente es ir a las salas de clase donde los profesores en formación de historia en específico están realizando clases para poder levantar información respecto a cómo es la docencia desde la perspectiva de los estudiantes. El instrumento en específico tiene 2 grandes áreas, una que tiene que ver con la caracterización sociodemográfica de los estudiantes que van a responder, fundamentalmente para poder tener también información que nos permite hacer algunos cruces eventualmente, y un total de 25 afirmaciones con una escala de Likert que tiene 5 intervalos que van desde el nivel nunca hasta siempre. Entonces, a partir de eso, a los estudiantes se les presenta una serie de afirmaciones sobre las cuales ellos tienen que ir marcando aquella con la que se sienten más identificados. Entonces, se fijan acá, el instrumento, esta tabla presenta las 2 grandes dimensiones y cada uno de los indicadores que se han levantado, de las 6 habilidades de pensamiento histórico, más 2 del área socioemocional y los respectivos ítems que están a la base de esto. Entonces, el instrumento está listo. ¿Qué es lo que viene ahora? Obviamente, la validación. No ha avanzado tanto como el compañero que presentó anteriormente, pero ahí ya están listas las tablas para ser enviadas a los expertos que van a hacer la validación. Y ahí está la bibliografía que se utiliza en esta presentación en específico. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí se oye. Bien, pues preguntas, cuestiones. Adelante. Gracias. Me ha parecido muy interesante, Paula. Muchísimas gracias. Es verdad que en Chile tenéis mucha cultura de evaluación docente. Yo creo que fue uno de los primeros países, ¿no?, donde empezasteis. Me pregunto si eso ayuda a que la percepción que tienen los profesores en formación de ser evaluados por parte de los estudiantes, que aquí es bastante, sería como muy complejo. ¿Lo aceptan con facilidad? ¿Has encontrado resistencia por parte de la muestra del profesorado? Súper importante la pregunta que tú haces, muchas gracias, porque en realidad la lógica de este instrumento no tiene una lógica evaluativa, sino que tiene como propósito levantar información para retroalimentar al profesor en formación, del fondo que tenga datos para la toma de decisiones respecto a su desempeño. ¿Por qué lo tengo pensado así? Porque en general, bueno, yo llevo alrededor de 15 años trabajando con estudiantes en práctica, y la retroalimentación que le dan los profesores, los tutores y los mentores a los estudiantes, por lo general a veces la cumplen solamente por un tema de que eso les va a permitir aprobar, pero no necesariamente está puesto en un ejercicio de reflexión docente. Y también ocurre que los profesores de formación te dicen, no, es que los estudiantes entienden súper bien, o no, si ellos me han dicho que la clase estuvo súper bien. Pero eso sigue estando en la lógica de la percepción. Por lo tanto, lo que yo pensaba que necesitábamos era un instrumento validado que permitiera sistematizar todas las opiniones de los estudiantes respecto a la docencia, pero que eso no tenga
una consecuencia en calificación, pero sí que los profesores de formación pueden mirar y decir, oye, esto es lo que están sintiendo los estudiantes, esto es lo que están percibiendo respecto a la docencia que estoy haciendo yo, y cómo puedo utilizar esto para tomar decisiones, pero eso no va a tener un impacto en la nota, por así decirlo. Eso es como la idea, pero sí un insumo que tenga que los ayude con la reflexión. Y lo otro interesante a propósito de tu pregunta es que revisé 2 casos en Suiza y Alemania, hace un par de años atrás, muy recientes, en que se trabajaba con profesores en formación, levantando datos desde los estudiantes de la escuela, que es algo bastante inédito, y las mediciones que hicieron ahí establecían que los profesores en formación recibían bastante bien la retroalimentación que les daban los estudiantes en función de la mejora, pero estos 2 instrumentos que ya existían estaban puestos solamente en la gestión de aula, y las recomendaciones que hacían los autores de esta investigación tenían que ver justamente con la idea de que era necesario avanzar hacia instrumentos que permitieran levantar la lógica disciplinar. Entonces también desde esa perspectiva esto resulta novedoso y va como cubriendo un poco ese vacío. No sé si respondo. ¿Alguna pregunta más? Yo te preguntaría, ¿tienes ya definida la población concreta y las muestras que vas a elegir de...? Sí, como yo trabajo con profesores en formación, entonces la idea es trabajar con aquellos que están haciendo práctica final, y la verdad es una muestra por conveniencia, debo decirlo, porque a mí también se me facilita el acceso a las escuelas que tienen convenio con la universidad para la realización de las prácticas. Por lo tanto, desde esa lógica, no he definido el número todavía, ¿sí? Pero yo creo que va a ser también en función de las posibilidades que se hagan en los colegios. ¿Pero van a ser muestras pequeñas, muestras grandes? No, mi idea o mi intención, o sea, ojalá todos los estudiantes de alguna cohorte puedan levantar información por lo menos de una cohorte, al menos. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues si no hay más preguntas, damos por cerrada esta intervención y le damos un aplauso a Paula. Gracias. Bien, la siguiente intervención es de Ana Isabel Galán Llano. Nos va a hablar de la competencia literaria y tertulias dialógicas, construcción de la identidad literaria en las aulas de educación secundaria españolas. Adelante. ¿Me pasan, no? ¿Les gusta estar ahí? Para presentar. Ah, vale, sí. Genial. Vale. Me pongo el cronómetro. Ya. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ana Isabel Galán, soy profesora de educación secundaria de lengua castellana y literatura. Y, bueno, mi tesis pues se llama Competencia literaria y tertulias dialógicas, construcción de la identidad literaria en las aulas de educación secundaria española, y está dirigida por mi tutora, que es la profesora Begoña Regueiro. Bueno, esto es un poquito de lo que os voy a hablar. ¿Cómo surge esta tesis? Yo me lo planteo todos los días. Es una pregunta a la que todavía no tengo respuesta. Esto surge porque yo, como os he comentado, yo soy profesora. Entonces, yo siempre he querido ser profesora y hace unos años yo decido opositar, me presento a las oposiciones, me va estupendamente y mientras me preparo mis oposiciones, realizo, creo que quizá por primera vez en toda mi carrera, un proceso de reflexión acerca de mi propia práctica docente. Es preparando el temario de las oposiciones cuando yo realmente empiezo a tomar conciencia de cuál es ese factor de investigación que creo que tenemos que tener los docentes de educación secundaria y que creo que en muchas ocasiones por nuestra formación inicial nos falta. Y al mismo tiempo creo que los profesores de educación secundaria nos hemos visto obligados a realizar una propia reflexión de nuestra práctica docente porque ha habido un cambio legislativo. Se promulga la LOMLOE. La LOMLOE en muchas cosas nos da la vuelta al currículum y si no somos capaces de adaptarnos a esa modificación legislativa, significa que no estamos siendo capaces de cumplir con los objetivos que se considera tienen que cumplir nuestro alumnado. Entonces, yo las primeras preguntas que me hago es cómo estoy llevando a cabo mi propia práctica docente en el aula, cuál es la formación que dispongo. Una cosa que me obsesiona mucho últimamente, que es cuál es la evidencia científica y bibliográfica que existe acerca de la efectividad de mi propia práctica docente.
si estoy respetando esos principios legislativos, en qué se basa la legislación y, sobre todo, cuáles son los resultados que obtenemos dentro de las aulas a largo impacto y si los profesores que estamos ahora mismo en las aulas tenemos instrumentos de medición. O sea, yo cómo sé que el proceso que estoy aplicando con mi alumnado es efectivo, que el aprendizaje es significativo y que cuando me los vuelvan a contar dentro de unos años por la calle, ellos van a recordar lo que yo les he explicado y qué es lo que yo les he explicado, en qué me estaba basando yo dentro de mi propia práctica docente. Entonces, bueno, hay un marco teórico, esta tesis tiene mucho marco teórico, porque no he podido poner muchas cosas en práctica. Entonces, si nosotros hacemos una revisión de lo que entendemos como competencia literaria y educación literaria, hay un modelo retórico, voy a ir un poco rápido con esto, que se basa en lo que se entiende como educación literaria hasta más o menos el siglo XVIII, que era el tomar como base los autores grecolatinos, la idea de escribir bien, de ser capaz de producir, pero a partir de del siglo XIX se produce un cambio hacia la historiografía literaria. Los países toman conciencia nacional y entonces deciden que necesitan basar la identidad nacional en una serie de obras literarias. Si os fijáis, esto aparece en el siglo XIX y aunque más o menos en los años 60 se empieza a desterrar, Carlos Lomas considera que todavía se sigue aplicando. Y una prueba de esto, por ejemplo, es la propia prueba de la EBAU. La EBAU actualmente tiene una prueba de literatura que vale 2 puntos, en la que básicamente es historia de la literatura. Lo que todos conocemos como apréndete de memoria Lorca, suéltalo y dentro de 2 horas, olvídalo. En los años 60 y también hasta la actualidad empieza a tener preeminencia un poco la idea de comentario de texto. O sea, tenemos que ser capaces de partir de esos elementos historiográficos que debemos conocer para intentar explicar cómo estamos recibiendo el texto, cuáles son los elementos que se vinculan en relación con la teoría literaria, qué recursos ha decidido utilizar el autor y un poco también cómo lo estamos interpretando. Aquí nos estamos moviendo a la nueva metodología competencial, pero no la estamos alcanzando del todo. Esto me parece bastante interesante porque sigue siendo la forma en la que nos evalúan a los profesores en las oposiciones para demostrar si somos capaces o no de impartir clase. Es decir, la forma de evaluación que tienen como supuesta prueba de validez de formación inicial del profesorado está basada en unos métodos que comienzan en los años 60. Actualmente debemos hablar de competencia literaria y educación literaria, que no es lo mismo. Es un enfoque basado mucho más en lo pragmático discursivo, en una interpretación personal, en la creación de productos, en el establecimiento de intertextualidades con los textos literarios y al mismo tiempo, por primera vez, penetra en el marco teórico de la literatura en las aulas la capacidad de hablar de la literatura como goce y disfrute. O sea, la idea de desterrar la asignaturización que tiene la literatura dentro de los centros de educación. Es un poco lo que os comento. Si yo ahora mismo pienso cómo tengo que formar a mis alumnos, lo que me planteo es que ellos sean competentes en todos estos aspectos. Por lo tanto, ¿qué entendemos como alumnado con una buena competencia literaria? Pues un alumnado que sea un buen usuario de la literatura, que conozca datos sobre el hecho literario, que identifique e interprete técnicas y recursos estilísticos, pero sobre todo que sea capaz de formar su propia identidad literaria y de comprender por qué un texto o por qué un libro le gusta o no y de comprender también su valor desde el punto de vista de que no deja de ser la creación de una obra artística. ¿Qué ocurre con la legislación? Pues lo que ocurre con la legislación es que la legislación nos apoya. Si nosotros nos vamos hoy en día a las aulas de educación secundaria, vamos a seguir encontrando muchos modelos basados en este precepto historicista, y muchos profesores te van a decir, y es lo que marca la legislación, y no es verdad. La legislación lo que marca es un enfoque totalmente competencial. Por lo tanto, dándole esta vuelta al currículum, lo que estamos haciendo precisamente es seguir con lo que se nos está pidiendo. No, voy un poco rápido, pero si os interesa, vais a ver que en todo el rato se habla de leer, interpretar, valorar obras. De hecho, si nos ponemos a revisar cuáles son los verbos que utiliza la LOMLOE a la hora de definir los objetivos de la asignatura de lengua castellana y literatura, si seguimos lo que establece Bloom en su taxonomía de aprendizaje significativo, vamos a ver que la mayoría de los verbos que utilizan se marcan en las partes que Bloom establece como
conocimiento procedimental y conocimiento metacognitivo, que está demostrado por la neurociencia que es aquel que tiene mayor pervivencia en el alumnado y que provoca un aprendizaje más significativo. ¿Yo qué decido hacer con todo esto? Decido intentar medir lo que estoy haciendo. Entonces, al darme cuenta de que quiero medir cómo es esa efectividad en mi aprendizaje significativo en el aula, me di cuenta de que necesito empezar a aplicar una metodología que tenga un marco teórico fundamentado y que tenga evidencias de éxito. Y entonces decido aplicar las bases de la tertulia dialógica. La tertulia dialógica tiene un amplio espectro de desarrollo, pero sí que es verdad que aplicada específicamente al aula de lengua castellana y literatura y a la educación secundaria, ahí ya empieza a flojear. La tertulia dialógica significaría, así rápidamente, lo que hemos hecho todos con los clubs de lectura, pero sí que es verdad que tiene una serie de bases basadas en lo que os comento, la creación de un diálogo igualitario, la consideración de que los alumnos, cuando establecen tertulias dialógicas, pueden vincular esa creación, ese proceso de lectura con sus propias experiencias vitales, o la idea de que cuando compartimos una lectura somos capaces de crear un sentido complejo con nuestros compañeros, al mismo tiempo de validar nuestras propias experiencias, que lo que hacen es que efectivamente, creo yo, hacen que el acercamiento a los textos literarios sea más significativo. Entonces, ¿en qué consiste esta tesis? Pues el objetivo general sería plantear si de la aplicación de manera sistematizada de tertulias dialógicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de un aula de educación secundaria, podemos intentar verificar que efectivamente estamos cumpliendo con ese aprendizaje más significativo y con los objetivos que nos plantea la legislación con respecto a la creación de ese aprendizaje más significativo en el alumnado. Como objetivos específicos, pues yo me he planteado el diseño de unas secuencias de enseñanza-aprendizaje, generar instrumentos de investigación validados que permitan eliminar lo máximo posible los sesgos de subjetividad en la evaluación de este proceso, poner en práctica estas secuencias dentro de una serie de grupos clases durante un periodo mínimo de un curso escolar y, evidentemente, después establecer propuestas de mejora. La metodología, pues yo esto todavía no lo he desarrollado, tengo el esquema de la metodología realizado, pero no lo he llevado a cabo, pero está planteado que sea un estudio de investigación cualitativa y que sea un estudio de caso con elementos de investigación y acción. Está planteado que se haga en 3 cursos sucesivos con 3 cohortes diferentes y que se obtengan una serie de resultados al final de todo el proceso, pero a su vez dentro de cada año que se lleve a cabo con los resultados de cada cohorte. La idea sería hacer una triangulación de una serie de elementos de medición. Por un lado estaría un diario de observación docente, que sería personal. Por otro lado, tendríamos una serie de cuestionarios de respuesta cerrada en escala Likert que nos permitiría después realizar una medición con SPSS y después la idea sería llevarlo a cabo con una serie de grupos sociales, grupos focales, que nos permitiría analizar los resultados a partir de MaxDA. La idea es que todos estos elementos se configuren en torno a estos principios de lo que entiende Ramón Flecha por tertulia dialógica para que podamos ver cómo se están relacionando esos procesos de enseñanza-aprendizaje con las diferentes características que se señalan como bases de la tertulia dialógica. Los resultados de interpretación o lo que me he encontrado hasta ahora, pues es que he encontrado bastante marco teórico, pero sí que está siendo bastante complicado encontrar información porque es muy difícil encontrar marcadores booleanos específicos, tanto en los tesauros de ERIC y de la UNESCO, relativos a tertulias dialógicas. O sea, cuando tú intentas poner el término tertulias dialógicas, en inglés te salen como multiplicidad o sea, lo llaman de múltiples formas diferentes. Entonces, me está siendo bastante complicado. Lo que he encontrado es que hay gran variedad de propuestas informales que están llevando a cabo profesores de educación secundaria con respecto a las tertulias dialógicas. Yo, por ejemplo, he llevado a cabo clubs de lectura, he llevado a cabo foros, he llevado a cabo libros viajeros, pero todas estas producciones informales que hacemos los profesores de educación secundaria no se ven avaladas por una producción científica hecha por nosotros mismos. Y, por otro lado, pues las dificultades y limitaciones que me he encontrado en el proceso pues son mi propio sesgo. Luego, que me está costando mucho asegurar la objetividad de los instrumentos de evaluación del proceso, que todavía no están diseñados, pero me imagino que tendré que validar. Es bastante complicado el estudio o el mantenimiento de los grupos a lo largo del proceso. Y luego, lo que sobre todo me parece bastante complejo es si podemos obtener datos replicables de toda esta investigación. Es decir, si yo sería capaz
después, teniendo en cuenta las condiciones específicas de mi propio alumnado, de asegurar a otros colegios, a otros centros, que si se ponen en práctica los mismos procesos que yo he desarrollado, se asegura una mayor comprensión o una mayor adquisición por parte del alumnado de la competencia literaria. Os doy una bibliografía básica y ya está. Muchísimas gracias a todos y queda a vuestra disposición. ¿Preguntas? ¿Quién quiere intervenir? Adelante. Te lo llevo, espera. Sí. Cuando estaba en un colegio secundario, veía que los profesores de lengua daban mucha gramática. Y si es, o sea, eso también está tan incluido en lo que estás haciendo o más enfocado en libros. Es solamente literatura, porque la competencia gramatical, o sea, dentro de la competencia en comunicación lingüística, que es la competencia más relacionada con esto dentro del currículum, hay una parte que es más relacionada con competencia literaria y otra con competencia gramatical. Entonces, iría aparte. Pero bueno, sí, es bastante interesante. La idea está de darle la vuelta al currículum. También se está haciendo desde el punto de vista gramatical. Hay un grupo universitario, que es el Grupo GRO, que es el de Gramática Orientada a Competencias, que están haciendo bastantes investigaciones y publicaciones, algunas de ellas profesores de aquí de la Complutense, en los que plantean que, por ejemplo, no tiene mucho sentido pedir al alumnado etiquetado de categorías gramaticales, que lo más interesante es que el alumnado sea capaz de interpretar qué está ocurriendo en esas oraciones. Y está siendo tan interesante que en Cataluña incluso las pruebas de acceso a la universidad se están basando de esa manera. En Madrid lo veremos, pues a mí me cuesta un poco más creerlo, sobre todo por todo lo que supone el cambiar una prueba de acceso a la universidad y porque luego sí que es verdad que habría que hacer un esfuerzo bastante amplio en formar a los profesores de educación secundaria para cambiar este chip, cambiar este paradigma a la hora de enfocar el currículum, que creo que es uno de los principales problemas en general. ¿Alguna pregunta más? Hola. Hola. No es una pregunta, es una apreciación. Me gustaría darte la enhorabuena por la exposición que has hecho, pero también por la madurez, porque yo creo que todas las personas que hacemos el doctorado, cuando empezamos la tesis somos una persona y cuando acabamos la tesis ese proceso nos ha transformado. Y por eso también es investigación educativa, ¿no? Porque nos educa a quienes estamos investigando. En la exposición que has hecho yo he percibido esa capacidad autocrítica, esa distancia con el objeto de estudio, ese intentar pues mantener un juicio externo, o sea, todo ese proceso de madurez y transformación doctoral que es intrínseco al investigador, lo he logrado percibir con mucha nitidez y me gustaría darte la enhorabuena. Pues muchas gracias, porque yo si he dado algo ha sido bandazos. Y lo de la distancia me alegra que me lo digas, porque una cosa que, esto se está grabando, ¿no? Desgraciadamente, aunque tire piedras contra mi propio tejado, es que al docente de secundaria en general nadie te dice cómo tienes que hacer las cosas. O sea, tú cierras la puerta de tu clase, das tu clase, confías, crees que lo estás haciendo lo mejor posible, pero no tienes ningún proceso de observación. Y entonces, por lo tanto, es muy difícil que tú sepas cómo mejorar. Yo también me quería sumar a la enhorabuena de Nuria porque creo que dice mucho de tu profesionalidad, ¿no? Y de tu implicación con tus alumnos que te plantees hacer una tesis doctoral para mejorar tu propia docencia. Y creo que es algo que se debe valorar. Y también cuanto a las preocupaciones que ponías al final de que si es un estudio replicable o que si los resultados a los que llegues tú se podrán generalizar, yo creo que también te debes quitar un poco el peso de encima porque la metodología que estás planteando, la triangulación, todos los recursos que estás poniendo de la investigación, creo que te van a ayudar a que la persona que lea tu tesis pueda interpretar si en el contexto que ellos lo desarrollen puede ser favorecedor o no. Entonces, mientras hagas eso, quédate tranquila porque seguro que ayuda. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer yo una pregunta también. Más que una pregunta es una sugerencia
una sugerencia. Tú has hablado en la exposición de SPSS, has hablado de construir un instrumento de medida, Sí. has hablado de validación de ese instrumento de medida, de trabajar con unas muestras y aplicarles el instrumento de medida, a lo mejor son tus propias muestras. Sin embargo, la investigación la defines como investigación cualitativa. Bueno, sí, claro, No tiene sé una parte que es si cuantitativa. sería una investigación más bien Sí. un diseño mixto, Sí, sí, sí. cuantitativo, cualitativo. Y si solo lo haces cualitativo, vas a perder mucha información y vas a hacer muchas cosas que no son necesarias. No, sí, lo siento, totalmente Nada, cierto. no, es una sugerencia. Te lo digo como ahora estás justamente planteándote el diseño y la metodología y tienes muchas dudas para que le des vueltas en torno a esto. Sí, genial, muchísimas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante. Me sabía mal un poco por el tiempo, pero tengo mucha curiosidad por saber qué apoyo tienes por parte de tu centro educativo para hacer una investigación y cómo se puede compaginar la docencia a tiempo completo con poder investigar. ¿Qué podríamos hacer desde los centros? Yo que estoy en el otro Bueno, lado. de momento no se lo he comentado, pero no creo que haya muchos, porque como todavía está en fase teórica, pero la verdad es que no creo que haya no creo que haya mucho problema. O sea, más que del centro, como mucho puedes tener algún tipo de resistencia de los padres, pero más que nada porque a lo mejor no comprendan lo que quieres hacer, ¿no? Que yo lo entiendo, cuando tú a un padre le pides datos de su hijo, lo primero que te va a pedir es qué quieres hacer con esos datos. Pero yo creo que una vez les planteas un poco la finalidad y les aseguras el anonimato, no creo que haya mucho problema. Y en los centros, bien, a ver, aunque parezca que no, pues los profesores de secundaria, yo tengo muchísimos compañeros que ya son doctorados. Entonces, lo que es la investigación educativa no es una cosa que a la gente en los centros de educación secundaria les sea extraña. De hecho, lo que quizá debería ser es bastante más habitual. O sea, yo creo que los centros de educación secundaria producimos muchísimos recursos y tenemos una muestra impresionante y deberíamos ser objeto de estudio y, sin embargo, yo noto que hay como no poca colaboración, pero sí como que hay muy poca producción creada por los propios docentes. Y uno de los motivos, pues, ¿cuál es? Pues que trabajamos mucho. O sea, a mí esto, ¿cómo se puede compaginar? Pues cada uno lo compagina como puede. Yo estoy a tiempo parcial, entonces la única manera, pues que te pongas unos horarios, que leas. Es mucho de buena voluntad, de pues me voy a leer un paper porque me apetece, o me voy a leer este libro porque me apetece, o me voy a leer esto pues porque quiero ver cómo lo puedo aplicar al aula. Sí que es verdad que hay una cosa que es bastante motivadora, y es que cuando tú creas cualquier tipo de herramienta, al día siguiente tú la puedes llevar a cabo. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante es que tú, en cuanto tengas un mínimo de interés, que la mayoría de los profesores de educación secundaria lo tenemos, te cansas de tu propia práctica docente, entonces buscas cómo cambiarla. Entonces, sí, yo podría realizar exámenes tipo test de libros, pero es que también puedo crear foros online en los que mis alumnos comenten lo que les ha parecido la última obra que hemos leído. Y eso puede estar aplicado a esto, porque no deja de ser un diálogo con retroalimentación entre alumnos. Entonces, una de las cosas que yo creo que más nos apoya a los profes a crear es que somos un poco kamikazes. Entonces, siempre buscamos como esa idea de hacer las cosas diferentes y de hacer las cosas mejores, y realmente la motivación es esa. La motivación no es ni el tiempo, ni el dinero, ni la investigación. La motivación es ir a clase y ver que tus alumnos están aprendiendo de una forma mejor que si tú efectivamente les das un texto teórico y les pides que se lo aprendan. Nada. Muy bien, pues nada, te damos un aplauso, ¿verdad? Y pasamos a Ana Isabel. Felicidades, Ana Isabel. Vamos a la siguiente intervención, que es de Catherine Smith, una sinergia de alfabetización visual crítica, lectura para aprender y mediación, empoderar a los futuros educadores para crear unidades didácticas con proyectos multimodales en el aula de primaria de ley. Hola Lola, si estás ahí en Japón.
Ok, buenas tardes. Voy a hablar en inglés porque es sobre la enseñanza de inglés y la tesis la escribo en inglés, entonces espero que no sea un problema. The title is A Synergy. Suena mejor en inglés también, lo siento. Bueno, sonaba muy heavy. A synergy of critical visual literacy, reading to learn, and mediation, empowering future educators to create multimodal projects in the ESL primary classroom. Well, this morning I was talking to my daughter, who's 12, and I said, I have a big presentation today. And she said, really? And I said, yeah, you want to see it? And she said, yeah, sure. So we went to the computer and I showed her my presentation. I made a poster. And she said, that's not a presentation, Mom. And I said, what do you mean it's not a presentation? And she said, it's not a PowerPoint. And I said, point taken. And then she looked at it again and she said, and it doesn't look good. And I said, why are you saying it doesn't look good? And she didn't know what to say. So it's exactly what I want to talk about, the problem that we ask students to create visuals, but we don't give them any education or any lessons on what a visual is and the rhetoric behind that visual. So, okay, so a little bit about that's the problem. The theoretical framework is using visual literacy. So we teach students about, I teach the future educators, so the students in the university classes, how to the information, and then they make unit plans so that they can teach primary students. Okay, so this is the visual literacy that we looked at from Callow. Shot distance, so how much of a picture you want to include, the angle, so inferior, superior, the colors, obviously the colors have weight, representation, whether it's an abstract picture or a more realistic picture or all the degrees in between. And then also framing, where we place things on a screen. And that's where my daughter does it well instinctively, but no one's really shown her how to do that. Okay, then I based it on, that's the visual side. And then I based it on Reading to Learn, which is a program, a literacy program from Australia that's been proven to be 4 times more effective to teach reading and writing. So that's the second part. And then the third part is mediation, facilitating pluricultural and plurilingual conversations in the classroom. And that's where the critical literacy section is included in the lessons. Okay, so my research questions were, what are the perceptions of pre-service teachers regarding visual literacy and teaching visual literacy to primary students? What benefits do pre-service teachers attribute to designing plans to teach critical visual literacy? To what degree is the change in perception for those pre-service teachers who participate in a service learning project and teach their critical visual literacy unit plans to primary students? And to what extent do these perceptions impact positively on the pre-service teacher's self-efficacy? So after they've actually created these unit plans, do they see what could have happened or how it worked and how it could have been better? Okay, so the methodology is quasi-experimental. That didn't come out here on this slide. It was 3 years in planning. There were 3 phases. Phase 0 was exploratory, where I practiced this unit plan that I created using critical visual literacy and Reading to Learn to teach those to the students so that they can create 1 unit plan. So I tried it for 2 years, and then I went ahead on the 3rd year and put it into motion. There was a pre-project questionnaire that the students filled out. So that was quantitative, and then a post-project questionnaire that they filled at the end. And finally, there were 4 focus groups where I wanted 5 to 7 students to sit down and talk to them afterwards. But really 3 of them were of 4 people and 1 was of 5.
So it's a mixed study. The participants were 60 third-year education students in Madrid. And what they did was they created these unit plans where first, in Reading to Learn first, they have to explain what it is that they're going to do, so kind of give a summary of the lesson. And for that, they created a multimodal project, which is an example here of what they were going to do for that week. And then at the bottom, and in that, they explain the grammar that they were going to teach using a picture book, the theme that they were going to talk about, and the words, so the spelling or pronunciation or vocabulary. And at the end, their students on day 5, they told them at the beginning, we're going to create their own multimodal project. So the difference between the two groups was the independent variable is that some actually went to the public schools here in Madrid and taught their unit plan versus those who didn't. They just wrote the plan for class. Okay, the results. So I just have these. I need these graphs. I need to get the graphs where I compare the pre-project questionnaires and the post. But for now, these are the two. The first one is, are the themes more interesting now? Visual literacy and critical visual literacy. And you'll notice that many of them, or most of them, said yes. They were much more interesting. And then the second one is the importance of multimodals. And not all of them, but a lot of them then mentioned that they were more important. Okay, and then in the focus groups, the quotes that I have from the control group, since they didn't go to the schools, they were talking more about, they referred back to their practicum that they had for just a week. And they said that they didn't understand or respect the multicultural projects that were happening in the school because they weren't really there long enough to understand them. And then they said that if they had been in the service learning project and gone to the schools, it would have improved the effectiveness of their unit plans. And also they would have seen the specific needs of the students. That was a big thing. They went to schools that their English level was much lower than the students expected, because in education they write these beautiful lesson plans for English, and then they go to the schools and they realize this is not very realistic. Okay, the experimental group that did go to the schools mentioned that it makes us realize ways to improve for next time. So they are thinking ahead. Those immigrants could feel more involved and validated, and it was meaningful learning and more important than I thought it would be. So the discussion, I don't know if I have time to go over the discussion, but looking at the questions and then relating it back to the answers. But the conclusion was that we do need more opportunities for students to create more multimodal projects using the critical visual literacy. They need more digital competency experience, because that's a competency that we need to work with, and not just PowerPoints, but different types of assignments. And so here I've created a practical unit plan that I can share with active English teachers, and also more service learning projects, because the students were adamant that going to the schools and actually teaching their courses or their unit plans was really, really effective. And that's it. ¿Preguntas? Adelante. Podéis preguntar en español. Gracias. Yo no sé si me perdí en algún momento, pero me gustaría si pudieras aclarar o especificar cómo hiciste el levantamiento de información de los estudiantes que hicieron los visuales acá en la universidad, ¿cierto? ¿Cómo levantaste los datos o las percepciones de ellos y después cómo los analizaste? Ok, estoy en ello. Ah, okay. Pero, can I talk in English? I did, the tests were, the questionnaires were through a program called Qualtrics that I still need help figuring out. If anybody's good at Qualtrics, please let me know. But it's the university
gives me that program. So in class, they had the option to participate or not in the project. And then the way we picked the students who were actually going to the service learning project, I didn't talk about that, they volunteered, because it did take a lot of time for them to travel to the school and actually teach in the school. So it would have been better if it was a random selection, but it wasn't possible. Una pregunta. ¿Tú la tesis la vas a presentar en inglés o en español? En inglés. Todo el texto. Sí. ¿Se puede? Sí, menos el resumen. Menos el resumen. Bueno, no sé si tengo que escribir un poquito más que el resumen. El resumen y algo más. Conclusiones. Sí. Sí, puede ser. Pero la mayoría. ¿Con mención internacional o simplemente? No hemos llegado a eso. Digo que si la tesis es con mención internacional o sin mención internacional. No. Es sí, normal. De momento sí. Sí. Habrá que leer la normativa, ¿eh? Porque eso nos obliga a los que estemos en el tribunal a dominar el inglés como lo dominas tú. Y eso no sé si es razonable. Sí, será diferente escoger personas, ¿no? Para el tribunal. Será más complicado. No, pero que te leas la normativa. Yo creo, para aquí también ponía que se podía exponer en inglés o español. Es más fácil. Ya que lo estoy haciendo en inglés, ya tengo el vocabulario en inglés. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues vamos a la siguiente. Le damos un aplauso. Y vamos con la siguiente, de Ricardo Montt Martínez, explorando la salud digital en jóvenes a través de métodos basados en las artes y el movimiento. Vamos a contactarlo por medio del teléfono. Ahora explicará él la situación. Vale. Lo voy a poner en un parlante. A ver. Pero no está online. No, lo que pasa es que ha pasado una situación de que le habían dado permiso de no presentarlo aquí y hace un día le han dicho que siempre sí lo presente. Y entonces ahora está en un tren en Francia. Sí, pero si como haya al primer corte cerramos, ¿eh? Como se corte la comunicación. Ah, vale. Sí. Sí. Ah, pues sí, es verdad. Veremos a ver qué podemos hacer. Vale. Vale. Hola. A ver, habla. ¿Me escuchas? Sí. ¿Aló? Sí. ¿Me escucha? Sí, adelante. Sí, adelante. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Mel, por hacer esto posible. Y bueno, mil disculpas primero que nada a todas las personas ahí presentes, a mis compañeras, mis compañeros. Lamentablemente, bueno, la conexión está muy mala. Estoy en un viaje en este momento que tenía presupuestado hace tiempo y traté de hacer las gestiones desde febrero para evitar algo así. Pero bueno, no se pudo. Lo lamento mucho, me daría muchas ganas de poder estar allá y sacar el mejor provecho de esta experiencia de estar con ustedes. ¿Se me sigue escuchando, no? Sí, todo bien. Bien, voy a irte preguntando todo el tiempo porque me siento extrañísima en este formato. ¿Pusiste el PowerPoint? Sí, está todo bien. Bueno, ahí está mi PowerPoint. Mi proyecto de tesis se llama Explorando la salud digital en jóvenes a través de métodos basados en las artes y el movimiento. Y bueno, para partir en realidad, y quería mucho estar comentando esto del afecto, de cómo me afecta esta situación y la imposibilidad de estar allá, porque es una de las áreas centrales de nuestro proyecto, que está basado en la salud digital. Entonces, cuando pensamos, y les invito a
quizás reflexionar, y no sé si les ocurre, a veces la preocupación de nuestra relación con las digitalidades, con el mundo virtual y cómo eso impacta nuestro bienestar, nuestra salud, y cuánto también accedemos a distintas plataformas y aplicaciones para la promoción de nuestra salud, ya sea para pedir consejos de alimentación, dieta, inteligencia artificial para consultarle, para que nos acompañe. Lo vemos también en muchos jóvenes, y en el contexto del proyecto I+D Nacional, Salud Digital Edu, observamos todos los mensajes que aparecen en las redes sociales, en el Internet y en todos estos avances aún bastante desregulados en Internet. Nos vemos como pedagogías públicas. Son pedagogías públicas que están a libre acceso de todas las personas. Entonces nuestro foco es qué pasa con los jóvenes en este contexto, donde muchas veces estos mensajes se contradicen o se tensan con los contenidos. Muchas veces, a pesar de que las personas jóvenes saben que no deberían sentir lo que sienten, no quieren sentir lo que sienten, no pueden evitar sentirse afectadas y afectados y querer, por ejemplo, alcanzar esos cuerpos perfectos o ser la resiliente y motivada de muchos influencers que circulan en las redes sociales. Entonces, la gran pregunta es cómo desarrollar pedagogías críticas de salud digital a las personas jóvenes, pero que renuevan. Esto lo hacemos a través del arte y el movimiento. Esta es la política formativa. No sea negativa, es decir, que abra nuevas perspectivas y nuevas formas de ser y de hacer. Para esto utilizamos un método sin método, y esto quiere decir que nos vamos ajustando a las necesidades de las personas jóvenes. Con 78 personas jóvenes de 5 centros escolares de Madrid, realizando entre 9 a 19 sesiones, talleres de co-creación con las personas jóvenes, y lo realizamos a través de una etnografía crítica que pone en el centro las relaciones de poder y intenta también darle espacio a la curiosidad y a la subjetividad del investigador y la investigadora. La manera en que recolectamos los datos han sido a través de los artefactos que las personas jóvenes van generando. Si pueden ver ahí, hay algunas imágenes de las cosas que hemos hecho en este intento de llevar al aula lo que las personas jóvenes hacen en sus casas, darles un espacio en el contexto de la educación formal, como usando plataformas donde publican las cosas que observan en Internet, generando mapas mentales que desarrollan de manera colaborativa desde el movimiento, trayendo también los dispositivos y generando como mesas de trabajo y de discusión y conversación en relación a lo que aparece, y luego utilizando materialidades también que pongan al cuerpo en movimiento. Y todos esos artefactos los hemos recolectado, los materiales que han generado, grabamos también las sesiones, tenemos sesiones de debriefing entre las personas que investigamos después de cada sesión, hacemos notas de campo y entrevistas también con las personas jóvenes al finalizar. Nuestra perspectiva es post-cualitativa, en el sentido que hace también hincapié en las relaciones de poder y en las jerarquías, y binarios a veces que establecen favoritismo entre una cosa y otra, que lo ven todo entre negro y blanco. Y usamos también la lente teórica y de análisis de los nuevos materialismos. Esto nos permite entenderlos como un ensamblaje de agencias, es decir, como una red de vínculos efectivos y de relaciones que permiten y facilitan a las personas la posibilidad de actuar. Es decir, todo ese enredo que se genera de las capacidades materiales, de los contextos de las personas jóvenes que les permiten ser o hacer de diferentes maneras. Y entonces así entendemos el bienestar no como una capacidad personal, sino como una capacidad compartida, social y enredada. Bueno, nuestros resultados preliminares nos damos cuenta que en el juego del cuerpo con las materialidades se remueven nuevos imaginarios y afectividades que transforman los vínculos sociales de las personas que tejen estas comunidades educativas, y de esta forma se va fortaleciendo la comunidad escolar.
Bueno, muchas gracias. ¿Se escuchó todo? No sé si sigo ahí. Sí, sí, sí. Cristina. Y les pido nuevamente disculpas por esta triste realidad afectiva. Vale. Muchas gracias. Y yo creo que dada la dificultad de la comunicación, es mejor que no hagamos preguntas. Si os parece, le damos las gracias, le damos otro aplauso y ya está. Muy bien, pues vamos con la última intervención, que corresponde a Miriam Sonsoles González Maicas, de la línea 4, con su comunicación en este PhD de hipoacusia mínima y su impacto en el aprendizaje, validación de una herramienta digital de cribado auditivo para su aplicación dentro del contexto escolar. Adelante, Miriam. Buenas tardes y ánimo que ya no nos queda nada. Ánimo que ya no nos queda nada. ¿Dónde? Voy pasando. Vale. Realmente mi título de la tesis puede resultaros a lo mejor un poco bastante original. El motivo de mi tesis es una dificultad que yo he encontrado a lo largo de mi recorrido profesional. Voy a seguir el esquema del plan de investigación para daros algunas pinceladas de todos estos aspectos, pero lo primero que quiero hacer es justificar el por qué ahora y por qué este tema. Esa imagen que veis es de nuestro amado ChatGPT, perdón por el anterior expositor. Entonces yo le he dicho al ChatGPT que haga por favor una imagen con lo que sabe de mí de Internet y saca esto. Es decir, yo he dedicado 30 años a la audiología educativa, he sido alumna de esta casa hace mucho tiempo, he tenido una beca de investigación en el Centro de Investigación y Documentación Educativa hace muchos años. Mi directora de tesis era compañera mía de despacho en aquel momento, María Castro, y por razones que no vienen al caso yo me fui por el lado de la empresa y ahora es el momento de hacer mi tesis. Ya tengo mis hijos mayores y ya estoy en otro momento y quería, por satisfacción personal, hacerlo, ¿no? También porque estudié logopedia, también porque hemos puesto en marcha el plan de estudios de un grado de audiología general en España, que todavía no es oficial, que solamente hay en la Universidad de Vic y en la Universidad Pontificia de Salamanca, pero que esperamos que progrese. Y también porque he visto que existe una disciplina que se llama audiología educativa, que tiene sus propios manuales, que en España no existe, pero hay países del norte de Europa y en Estados Unidos, por supuesto, en los que hay esta figura profesional que se dedica a velar por la salud auditiva de los escolares. En este sentido, pues os quiero dar algunos datos de mi problema de investigación. La pérdida auditiva es la tercera causa con la que la población mundial vive años con discapacidad, detrás de trastornos neurológicos y problemas de salud mental. Esta es la tercera. Afectará a 700 o 900 millones de personas en 2050, o sea que será un problema de primer orden de salud pública y supone un gasto considerable para los gobiernos por las visitas a atención primaria y secundaria, por los problemas de salud mental, de aislamiento y demás, y por su relación con la demencia, porque es el factor modificable más importante de todos los que se relacionan con la demencia y con el deterioro cognitivo. En lo que respecta a la población infantil, que es lo que me toca a mí, hay un 10-15% de los niños en edad escolar que pasaron su cribado neonatal, que en España es universal desde el año 2002-2003, y que presentan pérdida auditiva sintomática, transitoria o fluctuante que se provoca por otitis media, que seguro que si tenéis niños o habéis tenido os sonará de algo, y que no está tratada ni diagnosticada. Sus efectos negativos en el rendimiento académico y en el desarrollo cognitivo y en la evolución del habla y del lenguaje y en la interacción social trasladan la carga de este problema al sector educativo, porque no ha sido diagnosticado, que debe dar apoyo extra a todos estos niños por sus problemas de aprendizaje. El cribado neonatal, como os he dicho, ya está institucionalizado en España a instancias de una institución que se llama la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia desde los años 2002-2003. Todos los niños que nacen pasan este cribado, pero no existe a nivel estatal un programa unificado de cribado auditivo escolar, porque las condiciones de prueba pues, no son accesibles para todo el mundo, ¿no?
Entonces, desarrollar herramientas que sean más sencillas de manejo y menos costosas para un primer cribado grueso, pues puede ser un primer eslabón para implementar después unos planes más ambiciosos. Eso me pareció a mí que podía ser. Yo vengo muchos años detectando este problema porque trabajo con niños y veo que llegan remitidos por equipos de atención temprana o por los equipos de orientación para que les hagamos una valoración auditiva y suelen tener este tipo de problemas. Históricamente, pues la primera vez que se anunció, se esbozó un proyecto de cribado auditivo escolar fue en 1876, hace muchos años, en los Estados Unidos. Y Blake ya anticipó que había niños que no solo eran sordos profundos, sino que había niños que tenían problemas auditivos no de un grado tan grande, que no eran tan evidentes, pero que había que estudiar. Los primeros audiómetros electrónicos, o sea, los sistemas para medir audición son de los años 20, de una empresa que seguro que os suena, que se llamaba Bell, de Alexander Graham Bell, por ahí va. Y los métodos de cribado pues era presentar a los alumnos pues, con un fonógrafo a través de auriculares una serie de frases y ver si las entendían o no. ¿Qué ha pasado? Pues que ha pasado prácticamente un siglo desde esos primeros intentos y bueno, pues de momento el cribado auditivo escolar no está generalizado. Hay algunos países en los que sí que se ha desarrollado, en Estados Unidos, en Argentina, en algunos países del norte de Europa, pero en España hoy día pues no existe. Existe en las Islas Baleares solamente. Según la Organización Mundial de la Salud, el 60% de las hipoacusias en edad escolar podrían prevenirse. Y una detección oportuna pues, podría evitar secuelas de estas otitis medias a largo plazo. Y, por tanto, pues uno de los objetivos de este trabajo es validar estrategias para detectar este tipo de hipoacusias en el contexto escolar, dada la prevalencia de otitis que hay en esta población. Mis preguntas de investigación van por ese camino, ¿no? Ver si es posible dotar al profesorado de infantil y primaria de una herramienta apropiada para detectar esta pérdida, valorar si el sistema de cribado es útil respecto al sistema convencional de audiometría. Tendrá esta herramienta una validez similar en términos de idoneidad y fiabilidad a la audiometría convencional. Su aplicación será más rápida para que se pueda aplicar a cuanta más población mejor. Y también pretendo valorar cuál va a ser la respuesta del profesorado mediante un cuestionario, ¿no? ¿Será positiva su valoración? ¿Qué porcentaje de profesorado podrá administrarlo? ¿Qué tipo de pruebas, de problemas pueden encontrarse? Es decir, esto ya se está estudiando. El que no sean profesionales los que hagan este tipo de cribado, ya hay mucha publicación, mucha literatura sobre este tema. El primer cribado, ¿no? La metodología de mi estudio es experimental, analítico descriptivo, transversal, incorpora tanto investigación cuantitativa como cualitativa y, por tanto, es un modelo mixto. Cuantitativa por cuanto la audición es perfectamente mensurable, hay decibelios y hay hercios y por tanto es algo que puedes medir con números. Y luego, como hay una valoración cualitativa por parte del profesorado, pues incorpora también otros procedimientos de análisis de datos y de estudio. La muestra la han constituido 98 alumnos y alumnas de primero de primaria de 3 centros educativos de Madrid, mediante seleccionados con una técnica de muestreo casual no aleatorio, es decir, donde me dejaron entrar, básicamente. Y los criterios de inclusión fueron alumnos de primer curso de primaria que cumplen 6 años en el transcurso del año natural y que se encuentren escolarizados en los centros educativos objeto de estudio. Y excluí del estudio los niños que ya tenían una hipoacusia diagnosticada y aquellos que por necesidades educativas especiales no eran compatibles con el procedimiento de evaluación, porque la audiometría convencional se hace con un juego, con condicionamiento con juego. Recogimos los datos haciendo primero una otoscopia para ver si tenían tapones o algo así y se les evaluó 2 veces en el mismo espacio con los mismos examinadores y las mismas condiciones acústicas que en las de las aulas y las de los colegios, tengo que decir que no son las mejores, una vez con el audiómetro y otra vez con la aplicación de la aplicación móvil de cribado auditivo, que era de descarga gratuita. Se evaluó por parejas con 2 examinadores, uno por niño, en orden alternante de las pruebas, y el tiempo de evaluación fue 14-15 minutos por niño. Evaluamos 4 frecuencias, que son las frecuencias centrales del habla, y un criterio similar para las dos pruebas de pasa o no pasa el cribado, que era 25-30 decibelios. La audición normal está entre 0 y 20, pero hubo que hacer una corrección por el ruido ambiental. Y luego el cuestionario de cribado, que es el que os he comentado, que pasaremos a los profes. Esta es una imagen muy rápida de un poco la metodología, de cómo pasamos las pruebas y de cómo presentamos los datos que recogemos a los padres, ¿no? Esto es un informe del cribado auditivo escolar, el que ves anexo 2, no sé si se ve bien, es el informe que entregamos a las familias.
fue bastante complicado lo de recibir el consentimiento informado, también lo tengo que decir. El análisis está en fase de ejecución, usaremos el paquete SPSS y la hoja de cálculo Excel. Pensaba utilizar el coeficiente de correlación intraclase y sus intervalos de confianza para ver la correlación entre los dos grupos de mediciones, porque las condiciones fueron exactamente las mismas, y considerando además que para cada niño las dos pruebas fueron realizadas por el mismo examinador. También he valorado hacer test de estudio empareada. Tengo que consultar a mi directora de tesis qué estadísticos son los más apropiados. Y luego también, porque lo he visto en otras investigaciones similares, el alfa de Cronbach para la consistencia interna. Tengo algunos resultados provisionales porque ya recogí los datos en marzo del año pasado. Consignamos patología otoscópica de diverso grado, tímpanos enrojecidos, tapones, mucosidad en la caja timpánica en un 32,7 de la muestra, que es bastante. 33,67 no pasó el cribado. 45,4 no pasó en los dos oídos y 54,5 no pasó en un oído, porque tienen dos. Luego, no parece que haya influencia de la titularidad del centro en los resultados, ¿no? O sea, porque yo tuve un colegio concertado y 2 colegios públicos y no parece que eso haya afectado significativamente, ni tampoco el sexo, aunque lo he puesto aquí, porque casualmente la muestra pues había bastantes más mujeres que hombres, pero no parece que tenga una incidencia significativa. De los resultados, lo que me parece importante es que mi resultado, en principio, desde el punto de vista descriptivo, está muy alineado con otra investigación similar que se ha hecho en Malawi. 29,7% de estudiantes no pasó el cribado y mis números están en 30 y algo, o sea que creo que no difiere mucho de lo que se sabe. Me parece importante que hay coincidencia de resultados entre las dos pruebas, porque para mí eso es un indicador del buen funcionamiento de esta aplicación móvil y de su fiabilidad, porque hay alrededor de un 80% de coincidencia, aunque hay que hacer estadísticos, que es la fase que me falta. Y otra cosa que me parece importante de señalar, y creo que ya voy a terminar, es que hemos hecho la recogida de datos en el segundo trimestre del año, es decir, en el mes de marzo del año 2024. Es una época que me parecía ideal para hacerlo, porque está en pleno curso escolar y además es una época en la que proliferan virus y bacterias que se alojan en las vías altas y que van al oído medio. Entonces, creo que reflejaba muy bien cuál es la sensación real de los niños en esa etapa, ¿no? Me parece que es importante el hecho de que, como conclusiones provisionales, de que aproximadamente 1/3 de los estudiantes no pasará la prueba de cribado y las consecuencias que se han estudiado sobre el aprendizaje y el rendimiento, pues parece que refuerzan la idea de que es importante establecer protocolos de cribado auditivo en el contexto escolar. Y a falta de análisis todavía más rigurosos, que ya os comento que quedan por hacer, me parece que las aplicaciones móviles de cribado auditivo podrían considerarse como herramientas consistentes de aplicación sencilla para una primera exploración. No se trata de diagnosticar, se trata simplemente de hacer un cribado y saber derivar al especialista que corresponde, nada más, sin más ambición. Los datos recopilados en este cuestionario, pues intentaremos que determinen la viabilidad de este procedimiento y en caso de que tenga buena acogida, que es lo que yo espero, pues haremos una formación gratuita para aquellos centros que quieran aplicarlo. Y ya está. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Miriam. Y vamos a pasar a las preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Mira, ahí hay una pregunta. Bueno, enhorabuena porque yo también soy logopeda y salubrista y estoy alucinado con el proyecto. Me parece súper pertinente y tiene toda la pinta de costo-efectividad, se ve como a la primera, ¿no? Yo tengo 2 preguntas. La primera, ¿cómo controlasteis el ruido ambiente? Porque yo hago investigación en escuelas también y tenemos un problemón con el ruido. Nosotros probamos una aplicación para evaluar lectura de manera automatizada y el ruido nos está haciendo la vida imposible. Es verdad que son escuelas latinoamericanas que son mucho más ruidosas que las de aquí, pero el ruido definitivamente es un problema para mí. Y la segunda pregunta dentro de la misma es, has dicho que habíais descartado a los niños con hipoacusia diagnosticada. ¿No crees que ahí habéis perdido una oportunidad de tener una muestra de validez? Es decir, que ya tuvieran un diagnóstico contrastado con vuestra herramienta, podría ser una prueba más de validez si también detectáis hipoacusia con la herramienta, ¿no? ¿Por qué hicisteis criterio de exclusión con los niños ya diagnosticados? Seguro que hay una razón para ello. Sí. Bueno, gracias. Lo primero, lo he comentado expresamente, que el tema del ruido fue un tema difícil porque nos decían, os voy a poner en la sala más silenciosa del colegio. Y llevábamos un sonómetro
y había a lo mejor 70, 80 decibelios de ruido porque estaba encima del patio de infantil, ¿no? Entonces, esto fue un problema grande. Entonces, lo que hicimos fue hacer una normalización para esa situación porque si no, no se podía y luego hacer una corrección. Pero eso lo tengo que hacer en la cabina audiométrica también. Quiero decir que es una cosa que se hace habitualmente. Pero sí, eso es un problema que si un día hay que aplicar un cribado en un colegio hay que hacerlo en el aula de música que suele estar insonorizada porque si no es imposible. Y la segunda pregunta, había solamente una, en los colegios que estuve, pero la excluí porque, claro, yo lo que hago es un cribado y mi medida de cribado está muy por debajo del umbral auditivo de esa niña. Entonces, no me iba a aportar información relevante para esto. Ahora, eso sí, le di mi tarjeta y le dije, por favor, ven que yo te hago una revisión auditiva gratuita y lo que necesites. Pero me parecía que no entraba dentro del grupo que yo tenía que evaluar. Eso sí. ¿Alguna pregunta más? Yo te preguntaría, una vez diagnosticado el tema, ¿cuáles serían las recomendaciones, diríamos, no solo para el privado, sino para, diríamos, las adaptaciones necesarias a los alumnos con posterioridad que presentan ese nivel de hipoacusia? Esta hipoacusia es transitoria normalmente y lo que hace falta es que los especialistas otorrino le presten la atención debida cuando se detecta. Lo habitual es que pongan un tratamiento preventivo o que pongan unos drenajes, que lo que hacen es permitir el paso del aire a la cavidad timpánica y además liberar todo ese moco. Aparte de esa adaptación, nosotros en los informes habitualmente ponemos evitar al máximo el ruido en las aulas, ponerlos en primera fila, que toda la información importante se transmita de manera visual, que no sea auditiva, que se intente corroborar que el niño ha entendido el mensaje planteando, formulándolo de otra manera. Y, bueno, luego hay equipos, cuando el problema es más acuciante, hay equipos específicos para eso. Es decir, hay sistemas de recepción que se ponen en el oído como un receptor y el profe lleva un micrófono y llega directamente a ellos. Y también hay sistemas que se pueden instalar en el aula. O sea, que recursos hay. Lo que pasa es que hay cierto desconocimiento de todo lo que se puede hacer y del asunto en general, porque los problemas... Y de la magnitud del tema que sí. nos imaginábamos. Sí, yo supongo que eso va a cambiar porque, ya digo, con el envejecimiento de la población y los cascos a todo volumen, el problema de audición se va a incrementar un montón y vamos a ser mucho más conscientes de eso, pero en este momento todavía pues, hay mucho desconocimiento. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Las aplicaciones móviles que estáis utilizando, entiendo que las usáis en consulta o las conocíais, ¿no las habéis desarrollado vosotros? No, ¿o cómo? me hubiera encantado. De hecho, mi primer título de tesis era desarrollo y validación, pero luego me pareció muy ambicioso. Entonces, es una aplicación que se llama Kids Hearing, que consiste en cazar libélulas, en capturar libélulas en una noche por un lago, y entonces ellos llevan unos cascos homologados y tal, y tienen que pulsar la pantalla cada vez que escuchan el tono. Entonces, se hacen varios barridos de frecuencias y luego tienes un resultado ahí. Es de descarga gratuita, o sea que es una aplicación que está disponible para todo el mundo. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Es que si no, no oyen en casa. Bueno, pues enhorabuena por la tesis. Gracias. El proyecto es muy interesante. Coincido en la sorpresa que dan los datos, ¿no? Porque, bueno, pues es un impacto importante. Yo te quería preguntar por qué trabajar con primero de primaria y no avanzar hacia un grupo de más edad en el que ya el impacto del ruido o del mal uso o del abuso de determinados dispositivos puede estar afectando, ¿no? a sus oídos, a su audición. Y luego también te quería preguntar, y ya termino para tampoco excederme, ¿qué tal ha sido la acogida en la comunidad escolar, en la comunidad educativa por parte del profesorado, padres y demás? Bueno, Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, me hubiera encantado hacer esa parte, pero tenía que restringirme por alguna parte y voy a ser 100% honesta. Publicaciones de la incidencia de la otitis media en la audición hay a porrillo, investigaciones a porrillo. El tema de la adolescencia está empezando ahora a dispararse, ¿sabes? La Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia, esta que he mencionado antes, habla muchísimo ahora de esto. Todas sus publicaciones van de esto, en televisión se habla de esto, de la agresión que supone para los oídos esta música,
la agresión constante que tenemos que no nos damos ni cuenta. Entonces yo creo que eso, pues a lo mejor es mi segunda tesis, pero es un tema que es súper interesante. O sea, quizá fue porque yo soy pediátrica, yo trabajo con audiología pediátrica y ahora mismo solo veo niños menores de 1 año, pero he trabajado mucho con niños de estas edades, de 6, 5, que ya colaboran bien a las pruebas y que además pues padecen mucho de este tipo de problemas de los que yo menciono, pero esa población me parece interesantísima. Y la otra, pues he tenido de todo. Me ha costado mucho conseguir centros. O sea, he estado prácticamente 5 o 6 meses a ver si algunos no me contestaban, otros sí. O sea, ha sido complicado, pero la verdad es que una vez que ellos tienen su recompensa, que es que yo les envío el informe, que yo me preocupo, que yo les digo a los padres dónde pueden ir y, bueno, pues al final he tenido, no me puedo quejar, es una muestra grande. Gracias. Te ha costado. Sí. Muchas gracias. Bueno, nos ha interesado a todos muchísimo el tema, ¿eh? ¿Tú crees que a medida que aumenta la edad, aumenta el nivel de hipoacusia en la actualidad? Por el tema este del... Sí, claro. O sea, las generaciones nuevas van a estar mucho más afectadas, pero hay otro tema que influye, que es el envejecimiento constante de la población. Es decir, la gente mayor, las personas mayores, se nos va estropeando todo y igual que hay presbicia, hay presbiacusia. Lo mismo, se afectan las frecuencias agudas. Entonces, pues cada vez hay más gente sorda por el mundo. Y claro, lo que se está estudiando es que hay más visitas a los centros de atención primaria y secundaria, más aislamiento, que eso supone un coste a los gobiernos muy grande, mucho mayor que intentar solucionar el problema. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a Miriam, le damos otro aplauso. Le agradecemos mucho. Pues muy bien, pues damos por terminada la sesión con la presentación. El vino que nos ha anunciado el decano, solo para los presenciales, los que se han quedado en casa se han quedado sin vino, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, ¿eh? No, lo siento. Creo que sabes, es uno de los, Sí, ¿no? pero perdona, vosotros no tenéis, ¿no? ¿Eres doctorando de pues para vosotros y pues te iba. Nada, yo. ¿Por qué le tengo este primer oye? Sí, les he dado. Sí. Sí. Voy a cerrar esto. ¿Qué tienen este pico?